Hoy quiero hablarles acerca del llamado, ¿no? La Biblia nos habla del llamado, pero me gustaría que junto conmigo medite un poco en aquel tiempo pasado. No sé si todavía seguirá existiendo algunos, por ahí que eran fax también y demás. Y le puse, hay llamados en el contestador. Podemos escucharlos y contactarnos, podemos escucharlos y borrarlo, pero también dejarlo sin borrar ni contactarnos. Ahora, ¿qué haremos con ese llamado? Ese es un llamado material de aquí, pero cuando viene el llamado desde lo alto, muchas veces pienso que actuamos también de esa manera. Y vamos a ver a través de la palabra del Señor cómo es el llamado de Dios. Muchas veces esperamos llamado de Dios y pensamos que va a ser por que nos envíe algún mensajito o por ahí algún llamadito. Pero Dios habla de diferentes formas y maneras. Habla a través de la palabra en forma especial. Queremos escuchar la voz de Dios. Muchas veces hay hermanos que dicen, pero yo no puedo escuchar la voz de Dios. Pero es tan sencillo escuchar la voz de Dios. La tiene a cada momento. Usted toma la Biblia, la abre, comienza a leer y ahí está la palabra de Dios, le comienza a hablar. Ahí está. La voz de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra tiene poder. ¿Se da cuenta? Entonces, usted está escuchando ya la voz de Dios cuando lee la Biblia. Y en el transcurso de los años, desde el principio, desde el inicio de la creación, hasta el día de hoy lo seguirá haciendo el Señor, todavía por mucho tiempo más, aun cuando la iglesia, creo, esté allá en el cielo con el Señor, los que quedan aquí, ese tiempo de tribulación y gran tribulación que vendrá sobre la tierra, Él tendrá también sus escogidos, el remanente allí tendrá, ¿no? En Génesis 12:1 hay un llamado y dice lo siguiente, si usted quiere anotarlo por allí porque son varios pasajes que les van a interesar mucho, ¿eh? Si usted ha tenido un llamado del Señor o tiene un llamado y muchas veces está ahí trancado, no sabe qué hacer, por ahí viene y lo destrabe hoy y sale y se mete en la corriente del río de Dios. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y en el versículo 4 dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, esa tierra, ¿no? Y en Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Algunas veces hablé sobre este tema. ¿Se imagina usted, Dios lo llama y le dice, vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré? No le dijo dónde. Se lo imagina preparando las valijas, la mochila, todo, y saliendo, se para en la puerta, llega a la esquina, ¿y a dónde voy a ir? No sabe, porque Dios le iba a mostrar dónde. Por eso, el escritor allí de la carta a los Hebreos dice, y salió sin saber a dónde iba. Salió por fe. Eso es fe. Y allá entre los campeones de la fe figura, ¿no? Abraham. Póngase usted en el lugar de Abraham. ¿Qué haría? Y le dice algo. Fíjese que hombres, y muchas veces como hombres fallamos un montón. Él le dijo que se vaya de la tierra y de la parentela y de la casa de su padre. Pero ahí se le enganchó Lot, un pariente. Qué problema, ¿no? Y causó problemas. Tenemos que nosotros escuchar el llamado de Dios. Lo que Dios nos dice hacer. No escondidito por allí abajo y le meto un pariente. Cuidado, ¿no? Cuidado con estas cosas. Dios es muy justo, santo y perfecto en todos sus caminos.
Y Él quiere que nosotros seamos como Él. Y uno dice, pero ¿cómo vamos a poder ser santos, justos y perfectos en todo nuestro camino? Somos justificados y santificados por la sangre de Jesucristo y podemos acercarnos a la imagen de Dios que una vez habíamos perdido. Hay otro caso más de llamado. Hemos visto a Abraham. Ahora vamos a ver un poquitito rápidamente de otro gran hombre de Dios, Moisés, ¿no? Allí en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Anótelo porque son una serie de versículos. El que lo quiere anotar y el que quiere ponerlo en su memoria, acuérdese de apretar el botoncito. Mire, en Éxodo 3, 6 está el llamado de Moisés. Dios lo llama a Moisés. Tiene formas y maneras. Tiene que conocer un poco la historia, leer cómo fue que llegó hasta el momento que lo llamó, cuántos años tenía Moisés, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué había sido la vida de Moisés hasta ese momento? Ahora Dios lo llama y en el versículo 11 del mismo capítulo 3 comienza un cuestionamiento de Moisés. El llamado de Moisés y se choca con Dios y comienza a hacerle preguntas a Dios, cuestionar. Dios lo llamó. Y comienza con esto y el otro, el pero, ¿no? Esto, ¿no? Y en el capítulo 4, versículo 1, le pide garantías al llamado de Dios. A ver, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a hacer? Yo quiero saber, yo quiero conocer. Diferente en la actitud, hasta ahí, de actitudes con Abraham. Abraham salió sin decir A. Agarró y fue sin saber a dónde iba, salió y Dios lo guió. Ahora, entre todas estas cuestiones de este hombre de Dios, en Éxodo 4, 10 comienza, ¿no? Excusas, no sé hablar. Y se le presenta a Dios, ¿no? ¿Cómo? No sé hablar, no tengo la capacidad de dialogar, de una oratoria, ¿no? De disertar. ¿Cómo le voy a hablar a Faraón? Y entonces Dios le dice, ¿quién le hizo la lengua al hombre, ¿no? Entre otras cosas. Es fascinante la historia cuando usted se mete y muchas veces usted se va a comparar con algunos de ellos, tiene parecido. Con algunos de ellos le aseguro que tenemos parecido, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Falla en otras cosas. Él se había casado con alguien que no era del pueblo de Dios. Él no había hecho el pacto que Dios le dio con Abraham de la circuncisión de su hijo. Y luego casi tuvo un problema y casi el mismo Dios lo mata cuando se le presenta el ángel, ¿no? De Dios cuando iba rumbo a Egipto. Pero cuando Moisés hizo todo lo que le faltaba hacer, él cumple con Dios, obedece a Dios. Él pudo libertar a Israel y sacarlo de la esclavitud de Egipto. Esto nos sirve de enseñanza a nosotros. Nosotros somos llamados por Dios, comenzamos a avanzar y muchas veces van quedando cositas que debemos hacer de costado, la pateamos un poquito más adelante y lo dejamos para después. No que se la tapamos a Dios, porque Dios ve todo y Dios está mirando esto. Dice, mira este. Entonces hasta que un momento lo para y lo hace que se ponga a cuenta con Dios. Y cuando el hombre y la mujer se ponen a cuenta con Dios, dejando aquellas cosas que Dios le había dicho que debía dejar y que no las dejó, entonces ahí su vida comienza a arreglar y comienza a tener victoria y comienza a ser un hombre fuerte, una mujer fuerte delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se apartó. Eso es santificar, apartarse. Apartarse del pecado. Y uno dice, ¿pero qué pecado? Yo no peco, yo no le miento a mi esposa, no la engaño, no, yo hago esto, yo me porto bien, yo esto, el otro, no robo, no mato, etcétera, etcétera, pero le está fallando a Dios. Muchas veces se ven estas cosas, pero lo principal y fundamental para el hombre y la mujer de Dios es estar a cuenta con Dios. ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabe usted? Y cuando usted y yo estamos a cuenta con Dios, estamos a cuenta con todos. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestra vida, estamos honrando a toda la nación. Estamos honrando también a aquellos que están cerca nuestro, porque amamos y bendecimos el nombre del Señor. Ahora hay otro personaje. Sería
¿cómo le puedo decir? Nos tomaría mucho tiempo, ¿no? Hablar de cada uno de ellos y los detalles. Y también tenemos que ver el énfasis que cada uno de ellos puso en el mensaje que daba a las otras naciones de Dios, acerca de Dios. Y hoy le quiero hablar del llamado de Dios para tu vida. El llamado de Dios que fue para mi vida y sigue siendo. No termina el llamado de Dios. Cuando uno se alista en la fila del Señor, cuando uno se convierte en cristiano, cuando uno se convierte al Señor, no cuando es evangélico, no. Cuando uno se convierte al Señor, el Señor lo toma y lo alista para el ejército. ¿Y usted se acuerda cuando estuvo alistado en el ejército? ¿O no se acuerda más? ¿No? Pero tiene mucho que ver, porque Pablo habla, ¿no?, del servicio, habla de la parte del soldado. La Biblia nos enseña más que todo en el Antiguo Testamento cómo era. Yo me acuerdo cuando me estaba por llevar a la célula de presentarme para hacer el servicio militar, yo esperaba, iba pasando el tiempo, enero pasó, febrero, no me llegaba la carta, tenía número bajísimo. La clase anterior no había entrado con el número 700 para arriba, yo tenía 200 y pico, digo, yo me salvo, ¿viste? Si el año pasado no entraron con el 700, pero este año entraron hasta el 200 y pico y yo tenía el 246 y entré con cabeza y todo y en el mes de mayo me llega la cédula. Tengo que presentarme. Y no puedo decir, sí, ya voy ahí, otro día voy ahí. No, este día no voy. No, tuve que ir. Fui, me presenté allá, hasta que adentro. Y un trato diferente, totalmente diferente, ¿no? Bueno, pero esas cosas uno tiene que obedecer. Y cuando estamos alistados en el ejército de Dios, en el pueblo de Dios, tenemos que obedecer. Si yo no obedezco, no me va a ir bien. Es un problema. Voy a demorar la bendición de Dios para mi vida. Iba a pasar 1 año, 2 años, yo lo pateo para adelante, o me hago que no me di cuenta, el desentendido, vio este tema, lo dejo al costado y sigo. Pero no, hay algo que tengo que arreglar y está mal. Tengo que arreglar. Tuvo que arreglar Abraham la situación de la parentela, la tuvo que arreglar. La tuvo que arreglar Moisés, la situación con su hijo, la tuvo que arreglar porque era mal. Tuvo que arreglar su actitud con el Señor de tanto cuestionamiento cuando Dios da una orden y lo manda. Tuvo que arreglar, y ¿sabe qué? Muchos hombres de Dios tuvieron que arreglar y le costaban porque eran duritos, como somos, un poco duritos, ¿vio? De entender, de obedecer sobre todo, de no someternos a Dios. Lo peor que hay, el cristiano que no se somete a Dios, es lo peor que puede existir. Vamos a ir a otro hombre poderoso en Dios, pero allí en Jueces capítulo 6 nos habla de ¿quién? De Gedeón. Qué grande, el llamado de Gedeón. ¿Usted se acuerda de lo que pasaba, la historia de lo que sucedía ese día, esos momentos, en ese tiempo, en el pueblo? Mire, Dios lo llama. Él escondido se tenía que esconder para preparar el trigo, para tener trigo para él y la familia y para lo del clan o de toda esa pequeña tribu o compañía de la familia, ¿no?, de Gedeón. Pero había cosas y cositas raras en la casa de Gedeón. Creían en el Dios de poder, en el Dios de Israel. Pero el viejo, el padre de Gedeón, tenía una imagen en la casa. Son personas que patean para los dos lados. Creen en Dios, aman a Dios, pero también tienen su idolito, ¿no? Por si Dios le falla, y si le falla al ídolo, no sabe. Son gente que no tiene un compromiso, una firmeza anclada en Jesucristo. El cristiano debe estar anclado en Jesucristo y no tener otros dioses aparte de Jesucristo y aparte de nuestro Padre y aparte del Espíritu Santo. Cuidado. Entonces, ¿qué comienza? En el versículo 13 del capítulo 6 comienza el cuestionamiento con Dios. ¿Y por qué si hay Dios? ¿Y por qué si nos ama? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vio? Está de moda por ahí muchas veces. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué? El capítulo 6 cuando comienza dice que Israel había hecho lo malo delante de Dios. Y entonces Dios no puede tratar con un pueblo malo. Dios no puede tratar con una persona rebelde. Dios no puede tratar con alguien que no es sordo y se hace el sordo. Dios no puede tratar con esa persona porque no es confiable. Dios busca gente confiable,
aún dentro del pueblo de Dios. Y esta gente creía en Dios, pero no era confiable para Dios. Mi deseo es que seamos cada uno de nosotros confiables para Dios. Muchas veces viene palabra un poco durita, ¿no? Pero es para que cada uno de nosotros entendamos, ¿no?, lo que dice y tengamos discernimiento, como varias veces lo repito, para entender la palabra de Dios. Bien, ahí más o menos queda a mano con Dios, con el ángel ahí que se le presenta. Y en el versículo 15 del capítulo 6 de Jueces, comienzan las excusas. Otro hombre que pone excusas a Dios. Y yo no puedo, por esto, yo soy débil, yo soy más chico, yo esto, el otro. Todos dependen de mí, en mi casa comen por mí. Y comienza un montón de excusas para no servir a Dios. Y hay así un montón de excusas. No le ponga excusa jamás al llamado de Dios cuando Dios lo llamó. Cuando usted se comprometió con Jesucristo, cuando usted lo recibió como Señor y Salvador, cuando usted se bautizó, cuando usted entró en las filas del ejército de Dios, nunca le diga, no, y yo no puedo, y yo esto, yo lo otro. No, usted tiene que marchar firme. Si Dios lo manda, Él sabe por qué lo manda. Él sabe todas las cosas que usted ni yo sabemos, solamente lo conoce Dios. Y en el versículo 17 del capítulo 6 le pide garantía a Dios. Qué paciencia que tiene nuestro Padre, ¿no? Y le pide garantías para que si Dios hace esto, si Dios hace el otro, entonces sí, yo voy a salir y yo voy a ir y lo voy a hacer. Bueno, son cosas que pasan y Dios, qué maravillosa persona, qué bueno que es. Hoy hemos cantado esa hermosa canción, ¿no? Qué grande, qué poderoso, qué bueno que es el Señor. Y vamos a hacer una cosa, vamos a leer en el capítulo 6, el versículo 24, en la traducción actual. Dice lo siguiente: entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar. ¿Qué era ese lugar? Era donde estaba la estatua, la escultura, el Dios de su padre. Él obedece a Dios cuando Dios lo manda que destruya primero el ídolo que había en la casa del padre. Primero había que limpiar la casa para que Dios bendiga y comience a actuar. Nosotros somos un edificio de Dios y es nuestra casa. ¿Y cómo está nuestra casa? ¿Ordenada o desordenada para que Dios comience a actuar? Si está desordenada va a pasar de largo. ¿Y quién tiene que limpiarla? Él. Él ya la limpió. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, tengo que agarrar la escobita yo. Tengo que agarrar todos los elementos de limpieza, ¿no?, que debemos tener allí para limpiarnos el corazón, la mente, por la sangre preciosa de Jesucristo, que Él ya lo hizo, pero por ahí lo volvimos a ensuciar. Y dice que en ese lugar construyó un altar al Señor y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Aquí hay algo interesante, acuérdese de ese nombre, el clan de Abiezer. Era como una pequeña tribu, una pequeña comunidad, en donde estaba Gedeón allí, ¿no? Su padre también, eran personas importantes en esa sociedad. Ahora, en el 6:25, el Señor lo envía a la primera misión como un soldado. Él tenía miedo, fue de noche, pero salió airoso porque tenía miedo que lo vean todavía. Y él había tomado, en el versículo 27 del capítulo 6, 10 siervos de él, suyo, que obedeció, y él obedeció a Dios con esos 10 siervos que tomó de su casa, y pudo vencer y pudo hacer lo que Dios le envió que haga. Medio con miedo, medio con un montón de cosas y cositas que vienen cuando vamos a hacer la primera misión para Dios, que nunca lo había hecho antes. ¿Usted alguna vez salió a hablar del Señor? Quizás no lo hizo nunca, quizás sí. No crea que lo van a recibir con aplausos, medalla y beso, como decíamos antiguamente, sino lo van a recibir para la cachetada, le van a dar, tener para allá, para acá, o no, depende. Dios prepara el camino, pero tenemos que estar preparados, ¿o no?
Tenemos que estar preparados para toda buena obra, como dice la Biblia. Entonces, en el versículo más adelante vamos a ver algo importante. O sea que Dios le dio la victoria a Gedeón por medio de su espíritu. Dice en el versículo 34 del capítulo 6, pero en la NBI está muy interesante lo que dice allí en diferentes versiones, ¿no? Dice, entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Le dije que recién recuerden, ¿no? ¿Quién era Abiezer? Abiezer era el principal de esa comunidad, ¿no? El capo máximo de ahí, el que le obedecía a todo el mundo. Y dice que también la gente de ese clan habían sido convocados a seguirlo. Ahora, ¿qué ocurre? Mire, Dios por medio de su espíritu puso vida en el interior de Gedeón. Dice, entonces el espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Gedeón. Lo revistió como un manto. ¿Para qué? Para otorgarle honor, y lo revistió como con una armadura de la cual habla Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, para la defensa de Gedeón. Mire una cosa, cuando Dios llama a alguien para un servicio, también lo equipa, lo anima y le protege. ¿Qué hizo Gedeón? Dice, tocando la trompeta, Gedeón puso vida en sus vecinos al obrar Dios por medio de él y con él. Tenía miedo antes. Los vecinos dijeron, te vamos a matar, y lo tomaron como un criminal porque había derribado la estatua de Baal que tenía el propio padre de Gedeón en su casa, y había destruido el lugar donde se adoraba al dios Baal, y había ofrecido como fuelle allí holocausto al Señor. La gente estaba como loca en el pueblo porque fue hecho de noche. Gedeón lo hizo de noche porque tenía miedo que hacerlo durante el día, y andaban buscando quién hizo esto, y enseguida se corrió la bolilla, fue Gedeón. Y entonces se fueron a la casa de Gedeón y le dijeron que lo iban a matar. Los hombres de Abiezer, aún cuando habían estado recientemente enojados con él por destruir el altar de Baal y le habían condenado a muerte como si fuese un criminal, estaban ahora convencidos de su error y acudieron bravamente en su ayuda. ¿Se da cuenta lo que hace Dios? No le había dicho lo que iba a hacer Dios con Gedeón, lo mandó a hacer. Y cuando él obedece a Dios, él tiene victoria. Y cuando él toca la trompeta para llamar y juntar al pueblo contra los amalecitas y todo el ejército que venía en contra de ellos para destruirlo, dice que eran incontables como la arena de la mar los enemigos. Y ellos eran un puñadito de gente. ¿Qué hacemos? Y entonces recobró ánimo cuando vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón. Hermano, las cosas de Dios actúan por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Y cuidado de hacer algo que no esté permitido por el Espíritu de Dios y lo hagamos sin el Espíritu de Dios, vamos a fracasar. Pero cuando nosotros nos ponemos bajo la dirección de Dios, Él nos reviste con la investidura del poder del Espíritu Santo y nos da una autoridad que antes no teníamos. Antes Gedeón fue con un puñadito de 10 hombres. Lea usted la palabra de Dios y la historia en diferentes versiones y va a ver lo que ocurre. Dice que cuando él toca la trompeta, se le junta esto que habían sido enemigos hace unos días atrás. Estaban enojadísimos con Gedeón, ahora van apoyando la obra que está haciendo Gedeón. Dios da vuelta a la idea de nuestros enemigos cuando nosotros nos ponemos firmes en el Señor y comenzamos a predicarle el Evangelio.
Por más que no quieran oír, nosotros tenemos que predicar que Jesucristo vive, que Jesucristo cambia la vida, que Jesucristo viene pronto, que tenemos que estar apercibidos, que tenemos que buscarle en espíritu y verdad. Y vamos a salir triunfantes en el nombre de Jesús, aunque lo hagamos con miedo, escondiéndonos o de noche. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, te transforma en una nueva persona, te cambia. El miedo se va. Sos la misma persona, pero dentro tuyo hay un torrente del Espíritu Santo, hay un poder que se llama, en griego significa poder dinamita, ¿no? Dinamis, el poder. Y ese poder proviene de Dios, no es humano, es de Dios, lo cambia, lo transforma a la persona. Tenemos que tener el Espíritu de Dios. Tenemos que buscar tener el Espíritu de Dios. Lo que hizo Gedeón. Y fíjese, en el versículo 35 dice, algunas tribus distantes, como otras tribus que no estaban separados, la de Aser y Neftalí, acudieron también a su convocatoria en el 6:35. Y en el 6:36 le llega una segunda misión que Dios le ordena. Pero él pide 2 garantías más. Se da cuenta, es hombre. Y nosotros también somos hombres. Señor, si tú no me hablas, si no me muestra acá esto, si no me muestra aquello, no voy a ir, voy a esperar. Y yo le impongo a Dios lo que Él debe hacer para que yo crea, siendo que Dios ya me mandó. Y yo me quedo ahí haciéndome ¿qué? El desentendido. Cuidado con esto, Mire, en esta segunda misión pide 2 garantías. La prueba del vellón, es la prueba del vellón, de lana. Si está en un lugar tiene que estar mojado, en otro lugar tiene que estar seco. Cosa imposible, ¿no? Naturalmente. Y Dios tiene paciencia y le muestra el vellón mojado de un lado. Él le muestra después en otro lugar el vellón seco y toda la tierra mojada, en fin. Pero cuando Él llama esta vez, si usted lo ve con atención, Él junta más de 30.000 hombres. La vez pasada había juntado un puñadito de 10 hombres. Los otros enemigos que lo estaban rodeando eran incontables, innumerables, como la arena de la mar, no se podía contar. Y no, juntó 30.000, vinieron y acudieron al llamado. Y Dios le dijo, son muchos, Gedeón, son muchos. Mandalo y hacelo volver a la casa, los que tengan miedo, los que esto, los del otro. Y muchos se hicieron allí diciendo, yo tengo miedo, me voy para mi casa, me voy a tomar unos mates con la vieja, ¿no? Voy para allá, y me voy. No me voy, ¿qué voy a estar? Y si fueron 22.000 y pico, y fueron quedando menos. Y entonces, ¿qué hace? Dios le dijo, son muchos, con 300 ya me alcanzan. ¡Oh! 300, ¿se imagina? Y confió Gedeón, le tuvo fe a Dios. Pero tenían que hacer algo, tenían que ir a hacer una prueba, ¿no? Tenían que ir a tomar agua, ¿no? Y él elegía a Dios de la forma que aquellos que eran voluntarios para ir adelante, para ir a guerrear por Dios, tenían que pasar la prueba y tenían que tomar el agua de cierta manera. Y él escogió solamente 300 personas que, ¿sabe qué? Para beber el agua del río se arrodillaron. ¿Se da cuenta? No va cualquiera al servicio que Dios manda. Solamente aquellos que se humillan delante de Dios. Solamente aquellos que beben del agua de vida que da Dios. ¿Para qué beben agua de vida que Dios les da? Para que corran por su interior ríos de agua de vida. Si usted no toma agua de vida que proviene de Dios, no puede tener el torrente que viene y proviene a través del Espíritu Santo para darnos fuerza y para darnos victoria en medio de los embates de la vida, de los problemas y situaciones que tenemos que atravesar. ¿Cómo está tu vida? ¿Bebes agua? ¿Agua de Dios? ¿Agua de la palabra de Dios? ¿Te arrodillas? Y estos tuvieron que arrodillarse. Y tuvo una tremenda victoria Gedeón con 300 personas. Lo atacó de noche con inteligencia, con sabiduría. Recuerdan
lo dividió en 3 batallones de 100 personas cada una, con sus cántaros, y adentro del cántaro que había una antorcha de fuego. La tenían todo. Y en sus manos que tenían trompeta. Y a la voz de Gedeón salieron, atacaron, hicieron desastre, donde estaban todos los enemigos del pueblo de Dios. ¿Cómo está tu antorcha? ¿Alumbra o no alumbra? ¿O está apagada? ¿Se gastó el aceite? ¿No tenés aceite? El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Tenemos que tener suficiente aceite para alimentar a las lámparas, para que sigan prendidas y tengan buena luz. Esto es lo que nos manda al Señor. Y así tuvo una tremenda victoria en el versículo 25 del capítulo 7. También Jeremías, ya lo leyó Juan la vez anterior, el llamado de Jeremías. Puso excusa Jeremías también: no sé hablar porque soy niño. Que el Señor dijo: no digas, casi da un seco, ¿no? Bueno, aquellos que conocen en Tucumán un poco. Y le dijo: no sos un niño. Y en el capítulo 1, versículos 17 y 18, Dios lo manda a obedecer y les da promesas. Y fue un gran profeta de Dios. Ahora volviendo un poquito al principio. Hay llamada en el contestador, tu teléfono. Podemos escucharlo y contactarnos, podemos escucharlo y borrarlo, pero también dejarlo sin borrar, pero tampoco nos contactamos. ¿Qué haremos con el llamado de Dios? ¿Qué haremos? Uno lo pasó y lo sigue cada día, ¿no? Está con diferentes cosas que Dios nos da. ¿Cómo está tu llamado? ¿Estás tranquilo? Pasás y el teléfono está pestañeando, ¿no? Con ese LED rojo por ahí que dice que hay una llamada, y lo ves y dices: me llamó no lo voy a atender, ¿no? Pero si no lo atendés durante cierta cantidad de tiempo, pasa el tiempo y se borró el llamado. Y perdiste el llamado. Y es Dios que te estaba llamando por ahí. No con una lucecita LED, eso sino es interna esa LED, en el corazón, cuando Dios te llama. Ahora uno puede decir: pero bueno, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y si en la iglesia están todos ocupados, todos tienen sus cargos, sus puestos, sus actividades, su servicio, pero siempre hay lugar para uno más al lado de la cruz. Recuerdo un antiguo himno que dice que hay lugar al pie de la cruz para tu vida, para el que le quiere servir, no para el que no le quiere servir, para el que le quiere servir. El Señor te ha llamado para que le sirvas, no para que estés allí y sin hacer nada y dejándola pasar mientras la gente se pierde, mientras hay amigos que se pierden, hay por ahí algún vecino, familiar que todavía rechaza el Evangelio. ¿Y qué hacemos? Y la luz sigue pestañeando la LED y yo no atiendo el llamado de Dios, o lo dejo pasar, o mi vida no está preparada delante de Dios y está la LED prendida, me está avisando: hay algo allí, hay algo, tengo que atender a Dios y tengo que hacer esto, que estoy ofendiéndolo, y no lo hago, lo dejo pasar. Eso no agrada a Dios, no sirve a Dios. Pero bueno, atenti, hay esperanza. ¿Qué se necesitan? Miren, primero tener fe. En Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tengo fe, ¿qué tengo que hacer? Obediencia. En Romanos 10, 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué más? Tengo que calificar o estar aprobado. Y en 2 de Timoteo 2:5 dice: también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No podemos hacerle trampa al juez. No, ni se te ocurra. El Señor nos está mirando. Yo puedo hacer trampa a todos ustedes, cualquiera puede hacer trampa a otra persona, pero a Dios no se juega con Dios. Y por otro puntito más, frutos. En 2 de Timoteo 2:6
Dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y en Juan 15:8 dice: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se da cuenta? Hay que pasar ciertas cosas. Hay que pasar y hacer y obedecer ciertas cosas para comenzar a tener frutos. Luego, aprobar, calificar para el mandato, para el servicio de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura, todos lo sabemos, con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Exige competencia, estudio y oración para ser claro y preciso en la exposición de la palabra de Dios, de forma que se explique llanamente el sentido del texto dentro de su contexto inmediato y del contexto general de las Escrituras. Para ir finalizando, hay llamados en el contestador. Podemos escucharlo y contactarnos. Podemos escucharlo y también borrarlo. Y podemos dejarlo sin borrarlo ni contactarnos. Sabemos que Dios nos está llamando. ¿Quién se alistará? ¿Quién lo hará? ¿Quién podrá decirle al Señor: heme aquí, Señor, yo iré? Aleluya. Aquellos que quieran más del Señor, con un corazón simple, pero con un corazón dispuesto a servir a Dios en lo que sea, sin saber a dónde Dios lo va a mandar, como Abraham. Le invito a que se ponga de pie esta noche y vamos a orar. Y quiero también que sepa, porque si alguno dice: bueno, pero yo no sé qué hacer, no sé nada, no sé hablar, como le dijo Moisés. Fue instruido en el palacio del rey. Imagínense todas las materias que tuvo que aprender, leer y conocer idiomas también. Le dice a Dios que no sabe hablar. Bueno, hermanos, mire, se necesita en la iglesia, en este lugar, sus hermanos, del cual usted es parte, hermanos que oren, otros hermanos que ayunen. En esta semana tan especial por nuestra hermana Sadi, nuestra hermana Inés. Sadi está muy delicada de salud. Tenemos que orar por ello. Y les pido que ayunen por ella también. Tenemos que orar por hermanos que den testimonios públicos en la iglesia. Hermanos que participen del discipulado. Tenemos que orar porque esto, mire, que es muy importante entre todas las cosas que hemos leído. Que usted estudie en una de las 4 escuelas bíblicas a incorporarse próximamente en nuestra iglesia. Necesitamos también que haya hermanos que repartan folletos y que lo coloquen en el buzón de las casas sin tocarle el timbre, sin golpear las manos, sino dejarle allí un folleto. Y hay muchos oficios más que el Señor está esperándolo. El Señor quiere que usted lo haga. Y en Lucas 10:2, la traducción lenguaje actual dice: son muchos los que necesitan entrar en el cielo de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas nuevas. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente que no tiene al Señor. Le invito allí donde está que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Quizás usted vino por primera vez hoy. Escuchó que Dios lo está llamando. Le ruego que no salga de aquí sin haber aceptado el sacrificio de que Cristo padeció en lugar suyo y recíbalo como Señor de su vida. A lo mejor tal vez
hace bastante que viene a la iglesia. Escucha y sabe que Dios le está hablando a usted. Varias veces escuchó el contestador y vio la luz titilando del llamado y no se atrevió a responder. Le pido que lo haga hoy mismo. Dígale sí al Señor y tome alguno de los oficios nombrados. Dios le va a guiar antes que el llamado se borre automáticamente. Y quizás también, si ya se borró el llamado, usted ya conoce el número 333. Márquelo y será bendecido por Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Amén. Oremos. Amado Padre, tú conoces nuestras vidas, nuestro corazón, nuestros salir y nuestro entrar cada día. Señor, nos postramos delante de ti. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Sabemos, Señor, que se necesitan obreros en tu viña. Señor, ayúdame a alistarme ya como un siervo tuyo fiel. Ayúdame, Señor, a quitar todas aquellas cosas que entorpecen mi visión, que molestan en mi camino como escombros que no me dejan avanzar como quiero. Padre, sabemos que hay poder en la sangre preciosa de Jesucristo. Sabemos que hay virtud a través del Espíritu Santo que tú nos das. Y por medio de tu Santo Espíritu somos más que vencedores en Jesucristo. Señor, hay tareas que son difíciles de hacer, pero tú dices que estarás con nosotros hasta el fin, que tú irás delante de nosotros, que tú nos guiarás y que tú nos ayudarás. Señor, te ruego que cada uno de nosotros podamos tener una disposición abierta y libre a tu llamado. Señor, en el nombre de Jesús estoy obrando. En el nombre de Jesús estoy obrando. Señor, tú nos responderás. Tú nos responderás. Hay muchas necesidades dentro del pueblo de Dios. Te pido por los enfermos. Quieras tú estar tocando la vida de cada uno de ellos. Te pedimos también por el hijo de Patricia. Quieras poner tu mano de gracia, de bendición, de sanidad. Quieras tú levantarlo con poder y quieras estar obrando, igual que en Sadi, igual que en Inés, igual que en cada enfermo, Señor, de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, hay virtud en tu sangre, que sean sanos por el poder de Dios. Y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que padecen, aquellos que están pasando tribulaciones, angustias, aquellos que no saben ni a dónde ir, ni qué hacer. Oh Señor, envía obrero a tu viña. Señor, levanta de nuestra congregación hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este hermoso día de vida que nos das. Que tengamos una semana de bendición y de victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. La gloria para nuestro Dios.